Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Guilo y te doy la bienvenida a Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. En este programa voy a recibir verdaderos rockstars que vendrán a conversar sobre todo lo que una empresa necesita para importar y vender productos sin complicaciones y todo lo que viene después. Proveedores, aduanas, impuestos, regulaciones, marketing, contabilidad, ventas y mucho más. Pero antes de empezar, te invito a seguirnos con la opción seguir y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y además apoyes el programa. Dicho esto, comencemos. El invitado de hoy es un verdadero crack. Aplausos para el gran Mariano Verasaluce, consultor asociado y manager LATAM en Arcomet Lab. Para quienes no conocen a Mariano, les cuento que es ingeniero civil industrial y tiene un MBA en marketing de contenidos para negocios intensivos en tecnología en Latinoamérica. Lideró proyectos en toda la región, destacando su enfoque en estrategias de marketing de nicho que hacen resaltar a personas y empresas en entornos competitivos. Además de su experiencia en servicios corporativos, masivos y sociales, Mariano es profesor de estrategia de la Universidad de Santiago y está certificado en fondos de inversión para la UAI Corf. Lo invité para conversar sobre un tema clave: la importancia de trabajar planificado. Bienvenido a Importación 360, Mariano. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias por invitarme. No, de nada. Vamos directo a lo que la gente necesita escuchar y quiere escuchar. En el contexto de la importación y los negocios, ¿por qué consideras que trabajar planificado es esencial? O sea, en general en la vida, yo creo que es muy importante hacer las cosas con una cierta intención, que las cosas no te vayan pasando. La vida ya tiene suficiente variabilidad como para que más encima tú vayas simplemente resolviendo lo que vaya sucediendo. Entonces, en la medida que tú vas a buscar algo y lo buscas de manera intencionada y consistente, puedes ir adaptando una estrategia para poder llegar a tener éxito. Pero entrar sin un plan, seguro que vas a llegar. Para cuando uno parte sin un punto al cual quiere estar, seguro que va a llegar. Ahora, para desarrollar un poco más la idea, vamos a ir a una empresa que quiere importar y normalmente puede ser un dueño de una sola empresa, que es fondo que está solo la persona partiendo. ¿Es la planificación importante en estos primeros pasos? Una persona tiene que dedicarle un tiempo relevante antes de llegar y empezar a buscar proveedores, cotizar, traer. Mira, hay una cita que tengo entendido que es de Lincoln, que dice que si tú tienes 4 horas para cortar un árbol, estoy parafraseando, ¿eh? Tenés que dedicarle unas 3 horas y media a afilar el hacha. Sí. ¿Ya? Muchas veces lo que va haciendo que fracasen los negocios y las iniciativas tiene que ver con que aparecen cosas que no esperaba. Entonces, en la medida por supuesto hay que buscar un equilibrio, pero en la medida que tú logres ir anticipando lo que vas a hacer e ir teniendo claro qué es lo que tiene que pasar para que tengas éxito, vas a tener muchísimas más posibilidades de lo que quieres lograr llegar a puerto. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos que ves tú en una empresa que no trabaja con una planificación adecuada? O sea, ¿qué le va pasando? ¿Qué has visto tú? ¿Qué es lo más recurrente que le pasa a las empresas, más que nada a las pymes? Mira, el principal desafío, sobre todo en las empresas más chicas, es que la misma gente que está encargada como de planificar, la gente tiene que ir pensando lo que viene, armando una estrategia y desarrollando el negocio que no tienes hoy día, es la gente que está trabajando en el negocio de hoy. Entonces tenéis un incentivo muy perverso de trabajar en lo que te va a traer éxito hoy día, versus lo que te va a traer el éxito el día de mañana, ¿ya? Entonces, ahora esto pasa a todo nivel, ¿eh? Las grandes corporaciones también tienen el problema por otros incentivos. Siempre les va a convenir más invertir en el negocio que tienen hoy día que en desarrollar cosas que en una de esas van a funcionar en algunos años más, ¿ya? Y por eso es que terminan tantas empresas fuera por grandes disrupciones tecnológicas. Pero llevándolo a las pymes, al final, las cosas difíciles de trabajar en una pyme es que siempre hay más cosas que hacer. O sea, los días se acaban porque llegó la hora que hay que hacer algo más, pero rara vez uno dice, ya, terminemos y temprano para la casa. No es algo que suceda. Entonces, si tú no tienes la disciplina de dejarte espacios para pensar, para planificar, para chequear cómo vas con respecto al plan, inevitablemente terminas en un mar de un montón de mini transacciones que te van robando tiempo y que resuelves cosas y vas resolviendo cosas que te pueden ir llevando al éxito o al precipicio.
y a veces ni siquiera tienes la conciencia suficiente. ¿Ya? Te pongo un ejemplo súper básico. Hay un montón de compañías que son tan chicas que tienen la contabilidad que les manda el contador una vez al año y van mirando la cuenta corriente nomás para saber si hay caja, hay más caja o hay menos caja. ¿Ya? Es una receta segura que te va a llevar a que inevitablemente un día no hay caja y no tienes idea por qué, porque no lo revisaste y porque fuiste tú mismo empujando tu negocio hacia una posición en la cual después no vaya a poder salir. Ahora, cuando una empresa está comenzando, porque hoy día hay bastantes libros que uno puede leer, uno puede estudiar mucho este tema de la planificación. Ahora, ¿qué tips básicos tú le podrías dar a una empresa que está partiendo, que ya lleva un par de importaciones, o un negocio en general de planificación? Cosas bien básicas y concretas que alguien podría hacer hoy y que le afecten positivamente hoy mismo. Ya, mira, lo primero que te diría es que en la medida de lo posible te dediques a lo que solamente tú puedes hacer, como dueño de la empresa. No sé, inevitablemente uno siempre termina haciendo más cosas, pero hay una serie de cosas dentro del negocio, hablar con los clientes más grandes, a veces la búsqueda de productos, renegociación de tus servicios, que nadie más que tú lo vas a poder hacer. Entonces tienes que bloquearte espacio en la agenda para hacer las cosas que solo tú puedes hacer. E idealmente, todo lo que alguien más podría hacer, en la medida que tengas los recursos, que alguien más lo vaya haciendo. Me refiero en especial al trabajo administrativo. Hoy hay un montón de plataformas tecnológicas en que puedes contratar gente a tiempo parcial para que desarrolle un montón de actividades. Ejemplos típicos, lo administrativo, el detalle del marketing. O sea, si tú como dueño de empresa eres el que está haciendo los posts de Instagram, eso no va a resistir mucho crecimiento. Entonces, la idea es que te asegures el espacio de tiempo para trabajar en lo que solamente tú puedes trabajar. Lo segundo es que haga el esfuerzo de hacer un plan, en lo que sea, hazlo en una hoja de cuaderno, en un Word, en un Excel, lo que tú quieras, pero define qué es lo que tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr y con cierta frecuencia, mensual, bimensual, quincenal, anda contrastando que efectivamente se va dando lo que tú esperabas que pasara, de manera que puedas reaccionar. Diría que las dos cosas más importantes tienen que ver con identificar, darse el tiempo, porque decir el tiempo da lo mismo, tú vas a ser verso, si no tienes la disciplina de darte el tiempo para hacerlo. Pero lo segundo es que tengas súper claro qué es lo que tiene que pasar para que te vaya bien. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que tu negocio tenga éxito? Que puede ser que las cosas lleguen a un cierto plazo, que el dólar tenga un cierto costo, que tus clientes compren a cierta velocidad, que te paguen a ciertas fechas, y tengas esas cosas, normalmente son 2 o 3, súper controladas. ¿Ya? Porque ahí es donde te encuentras con las mayores sorpresas. Tú armaste un negocio pensando que tener un margen del 50 y resulta que terminas teniendo un margen del 30 y terminas quedándote corto por caja. ¿Ya? Entonces, tener claro y súper identificado cuáles son esos aspectos, esos supuestos bajo los cuales tú dijiste, si esto se da me va a ir bien, eso tenerlos controlados. O sea, claro, uno seguramente cuando uno parte un negocio, como decías tú, ver la cuenta corriente, que es la famosa cuenta de la vieja, como le dicen acá en Chile, puede ser un error trabajar de esa forma y no poner indicadores que uno tiene que revisar de un comienzo para no encontrarse con sorpresa. Entonces, me imagino que tú recomiendas fuertemente poner, aunque sean pocos y simples indicadores, para que veas que el negocio está siendo como tú quieres, aunque sea sacar los márgenes como en la calculadora de manera simple, pero tener esa información siempre de un Sí, comienzo. como te digo, hoy día hay hartas herramientas que te permiten hacer esto de una manera liviana, ¿no? Pero si no tenías control del negocio, mira, son demasiadas las cosas las empresas que me ha tocado ver que miran solamente la caja, ¿ya? Y que no tienen la menor idea si el negocio está dando o no está dando, ¿ya? ¿Y por qué no está dando? Si no está dando porque tiene muchos costos fijos, no está dando porque el margen no te da y da lo mismo lo que haga, tienes que multiplicarte por 4 para que se paguen los costos fijos. El tener esa claridad, como te digo, es súper importante, pero tiene que ir contra algo, no basta con mirar la información, ¿sí? Porque al final de darte cuenta de eso y darte cuenta que, por ejemplo, tu margen es de un 20% y que por un margen del 20% para que se pague lo que tú quieres ganar tienes que vender 10 veces más, pues vas a tener que invertir. Entonces, ir haciendo ese juego parte de la base que tú tienes una mediana claridad de qué debería pasar para que te vaya bien, ¿ya? Entonces, si tú armas tu negocio de importación considerando que las cosas te van a llegar en una semana, no es lo mismo que si lo armas considerando que te van a llegar en 90 días, no es lo mismo si consideras que te van a llegar a un dólar de 800, a un dólar de 1000, no es lo mismo si lo armas considerando que los clientes después te van a pagar
al día, o a 30, o a 60. Entonces, como te digo, hay un set de cosas que tienen que pasar para que te vaya bien, y esa hay que tenerla súper monitoreada. Para poder tenerla monitoreada, tienes que tenerla identificada y tienes que tener un punto sobre el cual funciona. Ahora tú mencionabas el concepto de liviano, que en el fondo tiene que ver con tener una estructura de gasto lo más controlada posible, especialmente en el comienzo. Sabemos que los costos fijos son lo que muchas veces matan un negocio. Entonces, en este tema de la planificación, hoy día, como tú dices, hay mucha tecnología, cada vez hay más aplicaciones. ¿Qué recomendarías tú que son las cosas mínimas, al menos mínimas, que tiene que tener una empresa para tener un nivel de control para que después no se encuentre con sorpresas en la empresa? Ya, mira, yo diría dos cosas. Uno, hay que tener control de la caja, eso es sí o sí, y entender el impacto que las cosas tienen en tu caja. Eh, por ejemplo, si tú apuntas a un volumen de venta del doble, eso significa que tienes que comprar el doble de cosas. ¿Sí? Y eso te va a comer caja inicialmente, y esa caja queda dentro del círculo hasta que baje el nivel de stock. Entonces, eh, lo mínimo que tienes que tener es control de caja y saber, uno, que te está gastando la plata. Y lo segundo, que personalmente yo creo que es básico y que me sorprende la cantidad de veces que no se ve, es que tenga un estado de resultado. ¿Ya? Que tenga un estado de resultado mensual. Una vez al mes te sientes y veas cuánto efectivamente vendiste, cuánto fue el costo de lo que vendiste, cuánto efectivamente te gastaste y cómo se comportan esas relaciones entre sí. ¿Ya? Los costos fijos tienen la maravilla de irse acumulando y cuesta mucho bajarlos. ¿Ah? Porque contratas a alguien, después esa persona algo está haciendo, ¿no? Entonces, en la medida que no lo ves, después te encuentras con sorpresas desagradables 3 meses después, 6 meses después, y te das cuenta que en el fondo estuviste trabajando para tus clientes. A eso me refiero con que hiciste todo el trabajo, no ganaste nada. Entonces, ahora, en tu experiencia, cuando ya las pymes están en cierto grado de crecimiento, en tu experiencia yo sé que trabajan mucho con dueños de negocio, entonces claro, el dueño siempre parte solo, las hace todas, y después empieza a tener un poco más de recursos. ¿Qué consejos le das a esos dueños que ya están un poco más grandes y ya tienen un poco de capital para invertir? ¿Qué le dirías tú que tienen que hacer o qué tienen que priorizar para tener un crecimiento más explosivo? A ver, esto depende mucho negocio a negocio. ¿Ah? Si te pudiera dar reglas generales, te diría dos cosas. Una, en general, nosotros buscamos invertir en tecnología más que otro tipo de costos. ¿Por qué? Porque habitualmente te permiten escalar con mucha facilidad y te permiten automatizar un montón de cosas también. Entonces, cuando tienes una relación fuertemente apalancada en tecnología, te es más fácil crecer. Entonces, tener sistemas adecuados a lo que estáis haciendo, es decir, hay un cierto tamaño en el cual llevar todo en Excel o en Google Drive ya no da. ¿Ya? Entonces, tenéis que empezar a invertir en sistemas un poquito más desarrollados. Y lo segundo es buscar el siguiente equilibrio. Mira, uno debería mirar dentro de los gastos, debes preocuparte que los gastos fijos crezcan a una menor tasa de lo que va creciendo tu venta. ¿Okay? Ese es el equilibrio que hay que buscar. Porque el variable es el variable, el costo es el costo, y a veces lo podéis mejorar comprando más, comprando menos. Hay palancas bien obvias. Pero lo que tú deberías buscar es que normalmente uno va creciendo escalonado en costos fijos, ¿cierto? Agregas una persona, contratas algo más, agregas una sucursal. Entonces la idea es que mientras el crecimiento va así, el costo fijo vaya a una tasa más baja. ¿Sí? Si logras mantener ese equilibrio, significa que va a ir creciendo de manera sana. ¿Sí? Perfecto. Y respecto a los sistemas, porque tú, claro, hablamos de sistema general, pero hoy día me imagino que tú, sistema básico como un ERP, aunque sea barato, aunque sea un sistema básico de inventario, o sea, no es como que yo me imagino, no, son super sistemas, muy caros, o sea, son sistemas totalmente básicos. No, claro, lo que pasa es que te insisto, hay un salto entre, porque típico uno parte ya todo en Excel, o equivalente, Excel o equivalente, y facturáis del sistema de impuestos internos, etcétera. Pero como te digo, llega un momento en que el costo de tener todas estas transacciones controladas
ya te empieza a comer tanto tiempo que te es imposible dedicarte al negocio. Y ahí es donde vuelvo a lo que te planteé al inicio, que tú, del empresario sobre todo, y en general esto vale para todas, deberían dedicarse primariamente a lo que solamente ellos pueden hacer y las otras cosas delegarlas el sistema o en personas, o en proveedores. Entonces, efectivamente, ya dado cierto tamaño, si no tenéis un sistema que te controle el stock, vas a tener pérdidas, sobre todo si estás administrando tú la bodega. Eh, el volumen en sí mismo implica un cierto nivel de, se empiezan a ocurrir mermas, empiezan a volver cosas, y es muy fácil perder el control y la trazabilidad de lo que está pasando. Entonces, en Como resumen, te son digo, de sistemas acuerdo básicos, al no, no nivel de son super crecimiento de la sistemas. compañía, o sea, ojalá algún día llegues a necesitar SAP, significa que hiciste las cosas muy bien, ¿eh? Pero como te digo, hay Claro, un claro. montón de sistemas que te cuestan una UF, dos UF, tres UF al mes, te resuelven temas relevantes, te ayudan a administrarlos de manera fácil, te ahorras la carpeta, la Eso. persona que tiene que ahora dedicarse a juntar las boletitas. Hay todo ese tipo de cosas, como digo, yo creo muchísimo en invertir en tecnología, de manera que, porque además después cuando la empresa crezca, la plataforma ya está, entonces crece contigo y crece de nuevo a una tasa menor de lo que antes se nos antes. Mira, respecto al tema de lo que tú dices, lo que el dueño solo puede hacer. Eh, y en particular en las importaciones, yo he visto que bastantes empresas tienen recursos dedicados prácticamente a estar cotizando todo el día a miles de embarcadores para contar a veces pequeñas diferencias en costo y pierden finalmente una persona, un recurso entero, y no quizás ahorrarte ese recurso, invertir lo que sea en marketing. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves tú el concepto de tercerizar y tratar de encontrar buenos partners, y que el dueño realmente invierta los recursos en lo que le genera más Mira, impacto? hay trade-off, ¿ya? Que una palabra, un término que me gusta harto, en el fondo que tú tienes que dejar algo para ganar otra cosa, ¿ya? Y claro, uno tiene la tendencia, además porque al final todos esos costos salen del bolsillo, entonces de uno como dueño al final. Entonces uno tiene la tendencia ay, total, si me tomas, me demoro 5 minutos, lo hago yo. Total, a mí ya me pago. Y el tema es que efectivamente, si tú acumulas todas esas cosas, es un montón de tiempo. Entonces, no sé, una hora, o una hora, 2 horas cotizando embarcadores de a uno, tijeterota, así, cualquier cosa, una hora 50 lucas, ¿no? De 50.000 pesos para nuestros auditores internacionales. Se te ahorras $100 después de haber Claro. hecho una hora y media o 2 horas de cotización. Si en esas 2 horas fuiste a ver dos clientes y convertiste uno, da lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ahora, soltar no significa no controlar. Tenéis que tener, a ver, mira, este negocio no funciona en la medida que mis costos de transporte sean X%. Tenéis que tener monitoreado, y ahí volvemos a lo que conversamos al inicio. ¿Qué tiene que pasar para que me vaya bien? Pero tenéis que evaluar esas dos cosas, claro. Lo difícil se te genera porque ahorraste esos $100, es evidente que te los ahorraste. El ocupar esas 2 horas para juntarte con dos clientes no es evidente que te ha generado un éxito. Entonces uno se va por la recompensa corta. Pero como te digo, esa visión de negocio es la que te permite crecer. Pues si tú eres el único que hace todas las cotizaciones, todas las compras, todos los todos, tú facturas, tú cobras, o sea, cuando ya llegáis al volumen X de transacciones, no tenéis más horas en el día, ¿no? Claro, entonces al final, como dices tú ves que una persona, un recurso, que eres tú o una persona, una persona que está contratada en la empresa, que está buscando cotizaciones fuertemente y te ahorra X monto, quizás, como dices tú, hay que evaluar si ese recurso te está ahorrando lo suficiente para que se te pague el recurso o no, y quizás poner a esa persona en un cargo mixto, o quizás no tenerlo, y tener, como dices tú, fijar parámetros para que si tú tienes un embarcador de confianza y se mantiene dentro de los parámetros, no tener que estar dedicando muchas horas a ver cotizaciones Claro, en todo el el caso de día. los proveedores de confianza, ahí tenéis más variables. En el fondo, ¿cuánto vale la tranquilidad? ¿Cuánto vale la preocupación? Nosotros ahora, hace algún tiempo tuvimos un problema que tenemos un proveedor que es muy estratégico,
y se perdió el envío. Y que se pierde el envío no es una cosa que pudiera comprar acá a la esquina de la ferretería. Envíos de Europa, Estados Unidos, cosas así. Entonces, claro, en una de esas estáis dispuesto a pagar un X% más, a cambio de quedarme tranquilo de que si se pierde para responder rápido, si pasa algo, sé a quién llamar y no es un correo que nadie conoce. O sea, las cosas que son estratégicas, no sé si te hace sentido hacer tanta economía cuando el impacto es infinitamente mayor si las cosas no resultan, ¿no? Ahora, hay cosas que no. O sea, obviamente uno comprará lápices al mejor precio que encuentre. Yo creo que en ese caso hay que diferenciarlo. Claro. Ahora, volviendo al anterior, O sea, en en el términos caso... del trade-off, mira, una forma de verlo, todo esto voy asumiendo que en esas 2 horas que te ahorraste te dedicaste a visitar clientes, si te fuiste para la casa, ¿no? Porque ganó el negocio es cero. Pero Claro. imagínate que, entonces, cualquier cosa, tú ganas ahí 3 y contratas a una persona que gana 1. Si esa persona hace lo que tú haces en el doble de tiempo, igual salió más barato que lo hicieras tú. Entonces, ahora, eso va contra que tú ocupaste esa hora que te ahorraste, lo ocupaste en algo que genera mucho más valor que lo anterior. Entonces, esa capacidad tuya de darte cuenta como dueño del negocio, o como gerente, o como jefatura, en general, esta es una cosa que funciona, eh, va a ser infinitamente mejor en la medida que tengáis las condiciones que las cosas que alguien más puede hacer las haga otra persona. Entonces, el plan comercial no lo puede hacer nadie más. Si tú eres la máxima cabeza comercial, el plan es tuyo, no lo podéis mandar para abajo. Y si tú te llenas de actividades que son menores que eso, nadie planifica. Si no planificas, pues tienes los resultados que sucedieron nomás. Claro. Oye, Mariano, dentro de toda tu experiencia, yo sé que tú trabajaste en un libro que se llama La Jaula de Oro. ¿Nos puedes comentar un poco ese concepto para que los auditores aprendan Ya, y lo puedan bueno, evitar? ya, es un Estar concepto encerrado en súper la jaula de oro. interesante. Es el libro de Alexis Cami. ¿Ya? Lo recomiendo, está en todas las librerías. ¿Ya? Librojauladeoro.com también. Y está dirigido especialmente a empresarios que el negocio fue creciendo y fueron quedando atrapados en las actividades del día a día. ¿Ya? Un poco el cuadro que estamos describiendo ahora. ¿Ya? Es decir, te va bien, ¿ya? Pero al final del día tienes un autoempleo y tienes una empresa que depende totalmente de ti. Entonces ahí viene la jaula de oro, en el fondo. Oye, pues te vas de vacaciones 3 semanas y quedan embarradas, entonces no podéis salir, pero te va bien, la empresa tiene un cierto tamaño, está más o menos resuelto. Entonces, la idea del libro es cuál es el camino que tienes que recorrer para que efectivamente pases de tener un autoempleo a tener un negocio, un activo que no dependa de ti, en el cual tú puedes tener una relación sana con tu negocio y de partida desde algo tan básico como que tú no eres lo mismo que el negocio. Separar las cuentas, separar los tiempos, cuál es el rol que tú quieres cumplir, cuál es la relación que tienes que tener para que ese rol sea consistente con lo que tú buscas. Entonces, ese libro describe todo el camino que tienes que seguir, que es la metodología que hemos ocupado siempre para trabajar con empresarios, para que puedas salir de la jaula de oro y efectivamente dedicarte a las cosas que te puedas dedicar a mejorar el mundo, ¿no? Ahora, si nos puedes dar el mejor tip de ese El libro, ¿cuál mejor tip de sería? ese libro. Sí, O dos también. O tres, ya. Si, claro. si estáis Ya, si el, estáis el con primero ya te ganas, lo tres. comenté, que es este foco incesante de hacer solamente lo que tú puedes hacer. Esto es súper obvio para los dueños de empresas, cuesta poco verlo, eh, pero ese sería el primero. Lo segundo tiene que ver con que aprendas a relacionarte con la gente que depende de ti, ¿ya? Es decir, que aprendas a tener las conversaciones necesarias para que la gente esté coordinada y esté priorizada de acuerdo a lo que tú estás buscando para el negocio, ¿ya? Eh, ¿A qué voy con esto? Muchas veces lo que buscan los empresarios es gente igual que ellos, ¿ya? Nosotros le llamamos el mini-mí, ¿ya? Entonces tú vas y te buscas un gerente que sea igual que tú, igual de emprendedor que tú, con la misma visión de negocio, etcétera, y terminas hablando con una persona que habla un lenguaje distinto al tuyo. La visión de negocio viene de la guata, no viene de la cabeza, ¿ya? Después la cabeza la ordena, pero la oportunidad tú la sientes acá. Y los gerentes vienen desde acá, entonces tenés dos lenguajes distintos. Un lenguaje de la guata y una expectativa de que la otra persona sienta las cosas igual que tú y las priorice igual que tú y las resuelve igual que las resolverías tú.
Y eso no sucede, porque si el tipo fuera igual que tú, estaría instalado en una empresa al lado, ¿no? Entonces, la capacidad de generar esa conexión con una primera capa que tenéis que armar para poder salir del negocio es súper importante. Y ahí en el libro se describe un montón de iniciativas de cómo hacerlo, pero mucho por conversar y priorizar y transmitirle adecuadamente, escenarizar lo que tú necesitas. Eh, y una tercera cosa que creo que es clave es funcionar sobre datos y no sobre sensaciones. Que no está directamente escrito así en el libro, es una cita de otra persona, pero tiene que ver con que tú efectivamente armes una estructura de información que te permita tomar decisiones respecto a cosas que están pasando y no sobre lo que tú crees que está pasando, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Entonces diría que esos son tres tips que nosotros aplicamos un montón, y que generan un cambio muy grande en las empresas, porque al final tú cambias el tono de las conversaciones al yo creo, yo siento, al oye, esto no está sucediendo, esto no está sucediendo. Te permite ser duro con el problema y no con las personas, ¿no? Y eso cambia mucho la dinámica en las compañías. O sea, es importantísimo que tú dices, que data y no sensaciones, porque finalmente lo que uno ve, imagino que te tocó ver negocios donde el emprendedor estaba enamorado de su idea, sentía que iba a resolver los problemas del mundo, pero cuando veías la data no se reflejaba. Imagino que te pudo haber tocado algún caso donde le dijiste en el fondo al emprendedor, oye, tu sueño increíble, pero los números no están dando, ¿qué hacemos? Quizás hay que cerrar. ¿Tú crees que hoy día, o sea, eso, cómo lo ves? Esto ¿qué consejo le daría al emprendedor que ya tiene sus datos, está enamorado, pero no da por ni una parte? Es que ahí puede pasar un montón de cosas. Yo creo que la clave está, mira, habitualmente la gente que está talentosa para los negocios está talentosa para los negocios en general, ¿no? Entonces, efectivamente, si uno cree que lo que está haciendo es importante, va a buscar la forma de entregarlo, va a buscar la forma de hacerlo. Muchas veces el tema de los números tiene que ver con si es la forma correcta, ¿no?, de lograrlo. Pero si no tenéis la claridad de que lo que estás haciendo no está funcionando, no pivoteáis a tiempo y te quedáis sin benzina. Si por ahí es el tema, ¿no? Entonces, insisto, el poder, si tú tienes claridad de lo que está pasando en tu negocio, ¿ya? Es decir, si los supuestos para que te vayan bien se cumplen o no, que se basan en que tengas buena información, ¿eh? Sí. Ahora, no estamos hablando de la NASA, ¿eh? Sí, pero lo que voy es que el estado de resultado del contador una vez al año no es suficiente, ¿no? Eso tiene que ser algo mensual, al menos mensual. Entonces, si tú tienes esa claridad, vaya a poder tomar otros caminos, ¿no? Ahora, te vas a dar cuenta, la persona que se puede dar cuenta de eso es una, o son pocas las personas. Entonces, cuando te digo lo anterior, enfócate en lo que solo tú puedes hacer, ¿ya? Tiene que ver justamente con que te tomes el tiempo, o sea, que solamente tú vayas a poder tomar la decisión. Un empleado tuyo no te va a decir, la unidad de negocio en que yo estoy hay que cerrarla. Y no porque sea mala persona, sino que el foco de esa persona está en tener éxito en lo que está haciendo. Entonces, ahí tiene puesta la mirada. Entonces, si tú armas una unidad de negocios nueva y te lees un líder para eso, su día a día va a ser cómo hago que esto funcione. No va a ser, oye, sabes que esto no funciona, cerrémosla, ¿no? Entonces, eso no sucede. Entonces, es una decisión que solamente tú puedes tomar, ¿ya? Y para eso volvemos un poco a la conclusión que tuvimos al inicio. Si no tienes claro qué es lo que quieres lograr, malamente vas a saber si lo estás logrando o no. Entonces, volvemos al inicio de tener un plan, avanzar de manera intencionada, tener la información para poder chequearlo y tener la disciplina de ir revisando si estás avanzando en la dirección correcta o no y hacer los ajustes que tengas que hacer. Perfecto. Algo que también se da en las empresas cuando van creciendo ya un poco es todo el tema de la estructura. ¿A quién traigo? ¿Alguien más para venta o alguien más para la parte de contabilidad? Es como lo que porque uno podría decir, si yo como dueño soy el mejor vendedor de la empresa y soy más débil en contabilidad, pero soy el dueño, entonces traigo a alguien que me reemplaza a mí las ventas, y yo me dedico a mejorar la contabilidad, o invierto en un buen sistema contable, en personas que me ayudan a tener estos números que tú mencionas, y me quedo yo en la venta. ¿Qué consejo le das tú a una persona que dice, tengo yo algo ya de plata, puedo empezar a contratar gente? ¿A quién contrato primero? Normalmente lo que uno debería hacer es complementar el equipo. Te voy a poner mi caso cercano.
El- yo generalmente soy mejor en las tareas más creativas en términos de estrategia que en el análisis financiero. Ahora, soy mejor, no es que sea malo en el otro. Sé leer el estado de resultados, funciono. ¿Sí? Pero soy mejor en esa otra cama que en la primera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le iría mejor a la empresa? Si yo me dedico a la finanza o me dedico al marketing. Lo lógico es que yo me enfoque en lo que yo tengo más fortaleza y complemente el equipo donde tengo más debilidades. El tema creo que hace sentido ir para ese lado. Alguna vez leí un libro que te decía que más que trabajar en tus debilidades deberías preocuparte de mejorar tu fortaleza y estar donde son una fortaleza. ¿Sí? Ser un contador creativo normalmente termináis en la cárcel. ¿Sí? Es un chiste por si acaso. Pero, por ejemplo, ser un gallo súper cuadrado y Claro. estructurado no te va a funcionar en una pega creativa. Entonces, busca construir equipos que sean complementarios, ¿sí? Tanto en áreas como en capacidad y en preferencia, de manera que, porque las compañías necesitan todas las cosas, necesitan a alguien creativo, necesitan a alguien que sea bueno para ejecutar, necesitan a alguien que sea ordenado, procedimiento, proceso, y que se cumpla todo en el negocio, por ejemplo, en que estáis tú. Si la persona que está a cargo de llevar los procesos logísticos es un creativo y un loquillo, se van a perder la vida las cosas. No hay ninguna trazabilidad, un desastre. Entonces, si hay alguien que tenga ese mindset para esa pega. Entonces, yo en general buscaría armar equipos que sean complementarios. Ahora, para lo que la empresa necesita, para lo que el negocio necesita, más que tanto pensarlo en mí, ¿cachai? Como que lo que a mí me gustaría. Muy bien, Mariano, para ir cerrando, la última pregunta, y me la puedes responder o no. ¿Alguna vez te mandaste un cagazo en alguna de tus experiencias del cual aprendiste y nos quieras Por compartir eso, buena la pregunta. esa experiencia? Estoy tratando de elegir uno, ¿ah? El mejor, porque se puede contar. Sí, que se pueda contar. Sí, a ver, hemos lanzado productos equivocados, me ha tocado participar en productos que después no prendieron. Eh, Fíjate que creo que uno de los importantes fue justamente confiamos en las sensaciones de unos integrantes del equipo en el tema financiero y cuando la cosa se empezó a apretar nos dimos cuenta que teníamos una embarrada relevante y casi nos costó el negocio, ¿sabes? Como que alcanzamos a reaccionar justo a tiempo para poder negociar, facturar todo lo demás. Pero mira, uno de los temas cuando te digo que no tiene que hacer las cosas, tiene que hacer las cosas que nadie más puede hacer, es por ejemplo, ya, ponte, yo soy bueno para el negocio, me cargo lo administrativo, ya, en caso que sea harto. Entonces voy, contrato a don administrativo, gallo que se ve de confianza, cuadradito, perfecto, y suelto totalmente la unidad. Y no vino más finanzas. Y si como total, como me pagan el sueldo, me pagan los dividendos, están todas las cosas pagadas, y estoy tranquilo. Y dejo mirarlo. Eh, Ese error puede terminar en que te puede traducir que estés quebrado, porque si te toca la mala suerte que te toca alguien deshonesto, te pueden estar de frente robando. Si toca a alguien que no tiene la competencia suficiente o no tiene la disposición de decirte, oye, sé que esto no está funcionando, tenemos que hacer ajustes, te podéis encontrar con que estás de punto de quebrar. Entonces, una cosa es que tú sueltes la función y otra es que sueltes la responsabilidad. Entonces, si vas a traspasar una de las funciones, tenéis que tener puntos de control. Por eso este estado de resultados, como digo, mensual es tan importante. Porque si no tenéis, no vamos bien, no vamos bien, no vamos bien, y como algo no te interesa, no te atrae y te aburre, no lo pescáis. Ese error, como te digo, casi nos costó un negocio y tuvimos la suerte, lo pudimos atajar en el último momento. Yo creo que 2 meses más y nos encontramos con la cosa que era. O sea, yo diría que el resumen es que y tiene relación con la sección que viene ahora, así que mejor te la pregunto y me imagino que va por ese lado la respuesta. Nosotros tenemos una sección que se llama Lo que realmente importa, que ya para ir cerrando el podcast. Y la pregunta es que te pido, de toda tu experiencia respecto a temas de planificación, ¿qué aprendiste y te gustaría compartir como lección clave o consejo a quienes están escuchando y que están comenzando un negocio, se quieren animar, pero uno, solo uno?
Ya, mira, te va a sonar contraintuitivo. Los planes nunca resultan, pero hay que hacerlo. ¿Ya? Eh, con las clases de estrategia, el primer slide que hago es una cita de John Lennon que dice que si quieres que Dios se ría, haz un plan. ¿No? Como digo, los planes nunca salen, nunca pasa lo que tú dijiste, lo que tú esperabas que pasara. Pero si no lo haces, no tienes cómo darte cuenta qué es, qué es lo que no está funcionando y no podéis corregir. Entonces, tú tienes que entrar a las cosas con una intención, ir chequeando, pero tienes que entrar a las cosas con una intención y con un plan, con una idea, con un foco, con claridad lo que queréis lograr y lo importante es que después vayáis chequeando contra tu plan. Pero si te lanzáis a la vida así nomás, te aseguro que, o sea, si tenéis suerte, va a ser uno en un millón y te fue bien y qué rico, pero no es replicable. No es replicable. Entonces, como te digo, los planes nunca resultan como lo planificaste, pero es clave hacerlo igual. Ahora, y yo, permítame el atrevimiento, voy a sumar uno, porque también va un poco en mi experiencia personal, no dejes de ver los números. Eso es clave. O sea, uno puede tener un super negocio, pero si no está viendo los números, que es la realidad de tu negocio, uno puede estar pensando una cosa y te puede encontrar con otra. Así que yo ahí lo Totalmente de sumo acuerdo. como un segundo tema, y luego también por experiencia, no puedes dejar de ver los números. Oye, Mariano, si la gente quiere ponerse en contacto contigo, ¿cuál es el mejor Eh, canal? Mi correo es mariano@verasaluce.cl. Tiene el desafío de escribir Verasaluce bien, pero fuera de eso es muy fácil tomar contacto ahí. Lejos lo más simple. Eh, Hice la locura de comprar marianoverasaluce.com, pero dirige a mi LinkedIn, con lo cual también me pueden pillar súper fácil. Y feliz de ayudar en lo que necesiten, ya sea en este tema o las otras cosas que hago en inversión y otros temas. Bueno, Mariano, muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer hablar contigo. Eh, Mariano nos acompaña desde hace muchos años en CES, ya estuvo en nuestra primera versión de nuestros videos en YouTube. Así que muchas gracias y el mayor de los éxitos Muchas gracias, en lo feliz que de viene. participar, siempre a disposición. Un gusto, Daniel. Eso es todo por hoy en Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones, con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tus importaciones en piloto automático. Si quieres saber más, encuéntranos en nuestra página www.ces.cl. Soy Daniel Kilov y agradezco a Delphi y Salva la producción y a Ana en la edición. Y si te gusta el podcast, por favor síguenos con la opción seguir. Nos escuchamos en el próximo episodio.